السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hay personas que levantan acusaciones o alegaciones sobre algunos responsables de la comunidad o algunos miembros de la comunidad que no tienen cargos y se quejan de que son tienen una ética dudosa porque han cometido esta injusticia o han cometido un acto que es contrario a la ley del Sharia, por lo tanto debe ser quitado del puesto o porque están desprestigiando a la comunidad. Sin embargo, la mayoría de las veces estas personas que se quejan no ponen su nombre y si lo hacen utilizan un nombre falso y una dirección falsa. Está claro que cuando se eleva un tipo de queja de este estilo no es posible que se tome alguna acción ni puede ser tomada una acción. Y cuando transcurre un periodo de tiempo vuelve a venir una queja que les escribí y sin embargo ustedes no han tomado ninguna acción, y si no toman acción entonces será una injusticia grave. Dice Azur que este hábito enfermizo de escribir de forma anónima se da, o de quejarse de forma anónima, se da bastante más entre las gentes de la India y el Pakistán. En el resto del mundo, por parte de la población local, vienen quejas, realmente no vienen quejas de este estilo, pero en el pueblo pakistaní, que también viven en otras partes del mundo, tienen esta enfermedad, poseen esta enfermedad, y es que escriben cartas de queja sin firmarlas, sin mencionar quiénes son. No es algo nuevo. En todos los periodos han existido gentes de este estilo que se quejaban, como hoy hay personas que me escriben. En la época de Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu, durante el reinado o durante el califato del tercer califa, también durante el cuarto califa, también existían este tipo de personas que elevaban alegaciones sin mencionar sus nombres. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu en una ocasión dio un sermón sobre este tipo de acusaciones y
Era una forma de cerrar, callar las bocas de una forma comprensiva y adecuada, y extrayendo algunos extractos de él me he beneficiado de este sermón y he decidido que voy a hablar algo sobre este tema en cuanto a los que acusan y no firman o ponen un seudónimo. Entre ellos, lo primero que hay que decir es que son, o bien son hipócritas ellos mismos, o son personas que mienten. Porque si tuvieran el valor y la veracidad, no tendrían que tener miedo de nada. El pacto que hacen es que estamos listos a dar nuestra vida, nuestro dinero, nuestro honor en cualquier momento, y cuando el tema, según su apreciación, está relacionado con la reputación y el honor de la comunidad, ocultan su nombre para que no vaya a ser que su honor o su reputación permanezca intacto. Por lo tanto, aquel individuo que ya desde el principio ha mostrado esta debilidad, el resto de sus asertos tiene mucha probabilidad de ser falso. Allah Ta'ala ha dicho en el Santo Corán que si os llega alguna noticia de algún tipo debéis investigar, y cualquier persona inteligente dice o piensa o sabe que para investigar cualquier hecho hay que analizar primero, al escuchar la noticia de la persona que se queja, no se puede investigar desde el primer momento, sino que se analiza que quien ha transmitido esta queja como es, y comienza la investigación por la misma persona que ha puesto la demanda. Se investigará primero sobre el demandante para ver si esta persona está libre de cualquier vicio. No vaya a ser que él mismo esté involucrado en hábitos insanos, no es débil en su fe. No vaya a ser que, por un lado, él sea débil en su fe y esté acusando a los demás, que esta persona es de tal forma o de tal otra. De forma general se ha visto que cuando alguien pone una demanda atroz, horrenda sobre algún responsable o sobre algún miembro, algún individuo de la comunidad, cuando se ponen estas demandas, y cuando se ve que sus intereses personales se ponen esas demandas cuando sus intereses personales se ven comprometidos. Por lo tanto, hay que investigar primero, si el demandante es un verdadero creyente o es un transgresor. Si la persona que demanda no se sabe quién es, entonces, ¿cómo podemos determinar en qué categoría entra esta persona? ¿Es verdad que es posible que la persona que ha escrito una queja ha puesto una queja que es posible que puede causar daño a los intereses de la comunidad? Entonces uno puede comenzar esta investigación de forma independiente. De la misma forma, si se sabe que la persona que se ha quejado se sabe quién es, como he dicho antes, primero debemos evaluar e investigar cómo es el carácter de esta persona. Y también, por propia cuenta, lo que las quejas que ha puesto, hay que verificar si son ciertas o no, para ver si está diciendo la verdad o está mintiendo. Hazrat Maud dice que en la injunción del Santo Corán que Allah Ta'ala nos ha dado en el Santo Corán es que si viene
que si viene una persona transgresora y os transmite alguna noticia o algo malo sobre alguien, primero debéis investigar en esta demanda y luego tomar alguna acción. Pero cuando el que acusa no pone su nombre, entonces él mismo es culpable. Y por otra parte, dicen que ellos, que se les debe prestar la atención que ellos desearían, y que a la persona que apuntan como culpable se le debe castigar de forma inmediata. Hazrat Musleh Maud dice que Fasik no solo significa una persona transgresora o inmoral. No hay duda de que en la lengua árabe a una persona que es inmoral se le denomina Fasik, pero según el léxico de la lengua árabe, Fasik también es una persona irritable, una persona que choca con pequeñas cosas. Fisk también significa falta de obediencia. Aquella persona que rompe las barreras de la obediencia es Fasik. El que no coopera es un Fasik. El que es camorrista se le denomina Fasik. Una persona que no coopera con los demás se le denomina Fasik. Una persona que presenta pequeños detalles, pequeñas faltas de los demás y las exagera se le denomina Fasik. Y dice además que lo que ha dicho sobre esta persona a la que acusa hay que castigarla de forma severa, no hay ninguna posibilidad de perdón. A los que tienen un carácter irritable también se les denomina Fasik, refiriéndose a un antiguo amigo, Musleh Maud, que era un Ahmadi devoto. Dijo que en lo que respecta a su sinceridad está claro que no hay ninguna duda, pero esta persona tenía la costumbre de dar veredictos por pequeñas cosas. Dice que tenía el mal hábito de a pequeñas cosas les daba el veredicto de herético. Si alguien se trastabillaba por un pequeño detalle se le denominaba kufar. Por ejemplo, si una persona está sentado en atahiyato, es decir, cuando nos sentamos y los dedos del pie no los tiene recto, porque hay una ordenanza de mantener esos dedos rectos, esa persona es una persona no creyente. Hazrat Musleh dice que yo tenía dolor de gota y no era posible para mí mantener los dedos del pie rectos. Primero, cuando estaba bien, los solía poner, y decía Hazrat Musleh Maud que si Hafiz Saab era un Hafiz, hubiera estado vivo, ciertamente me hubiera dicho en la tarde de que yo me hubiera catalogado como un no creyente, un incrédulo. Ahí ese tipo de individuos existen, y el veredicto es que al no poner los dedos del pie rectos va en contra de la práctica del Santo Profeta Muhammad. Por lo tanto, con ello, al no cumplir con la sunna del Santo Profeta, si no se cumplía con la sunna, entonces tampoco no creíamos en el Santo Corán, y eso llevaba a creer de que no creíamos en Allah Ta'ala, con lo cual esta persona era una incrédula. Sin embargo, dice Hazrat Musleh Maud presentó este ejemplo de estas personas que tienen esta naturaleza intempestiva o impulsiva, a pesar de que son sinceros, pero uno que oculta su nombre y además es débil de fe y se dedica a emitir veredictos respecto a los demás, de todos los puntos de vista como que hemos descrito lo que es un Fasik, él es realmente un Fasik. Por lo tanto, a estas personas que lanzan acusaciones sobre los demás de forma anónima,
tienen que tener claro que este hecho, el quejarse sin poner su nombre, va en contra de las enseñanzas del Santo Corán, porque el Santo Corán dice de forma categórica que primero hay que investigar en el que acusa. Si solamente uno cree en lo que dice el que demanda y uno comienza a investigar sin más pasos previos sobre lo que él demanda, en lugar de que la comunidad vaya creciendo, en lugar de ir creciendo hacia arriba, será víctima de la degeneración. Y en este caso no habrá ningún tipo de investigación por el Jalifa ni la administración de la Yamad. Cada uno puede lanzar sus acusaciones personales y esto no nos puede llegar al progreso, sino que cada uno que quiera generar o presentar una acusación pedirá que los veredictos se pronuncien según sus propios deseos. El musulmán dice que incluso sabiendo que la persona que se queja es una persona sincera, es una persona honesta, es una persona cuidadosa, si se queja de alguien, a pesar de saber todo ello, es necesario que habrá que investigar en la materia. Como he dicho, el demandante, a pesar de ser sincero, genuino, piadoso y no es una persona que no suele equivocarse, sin embargo, es necesario investigar sobre él y en este sentido debe ser investigado porque nadie puede decir que dado que he dicho una reclamación o he hecho una reclamación, hay que considerarla tal cual yo he dicho y se debe hacer tomar la decisión según lo que yo he dicho. Dice Hazrat Musleh Maud que en una ocasión cuando el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba dirigiendo la oración y cometió un error, es decir, recitando alguna porción del Santo Corán, Hazrat Ali estaba entre los que estaba rezando detrás de él y pronunció algunas palabras corrigiéndole. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se disgustó por ello y le dijo ¿Quién te ha dicho que tú pronuncies esas palabras? Musleh Maud dijo que una conclusión de este descontento es que Hazrat Ali tenía otras responsabilidades más grandes que cumplir y debía dejar este tema a los qaris, es decir, a aquellas personas que recitan el Santo Corán, que habían aprendido el Santo Corán directamente del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que dejara este trabajo para ellos. Hazrat Musleh Maud dice que a los que le escriben de forma anónima respecto a ellos, decía que es posible que la persona demandante fuera una persona importante y yo le hubiera dicho que dejes estos temas para otras personas y que se centrara en el trabajo real en que debía trabajar. Es decir, el que ha escrito al no poner su nombre puede ser que lo haya hecho porque por su rango y posición permanezca escondido y por eso no se le puede amonestar y en segundo lugar, muchas de las quejas que se citaban en aquellos momentos sobre responsables, ejecutivos y lajna, habían alegaciones muy inapropiadas y detallaban que tal persona tiene este fallo, esta persona tiene esta debilidad. Por un lado, los que se quejaban criticaban que estas personas iban en contra del Santo Profeta Muhammad y del Santo Corán porque el actuar en contra del Santo Corán y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un fallo muy muy grueso. Si una persona va en contra, que contradice al Santo Profeta Muhammad o al Santo Corán,
Si va en contra, si no va en contra, entonces no es una falta. Sin embargo, si alguien va en contra de estas enseñanzas, entonces eso es una falta. En cualquiera de los casos, dice Zur, el que se queja, por un lado dice que a quien acusa que está contraviniendo al Santo Corán y al Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por otro lado, él mismo está contraviniendo lo que dice el Santo Corán. Porque las condiciones de la queja y de las pruebas, él mismo las está rompiendo. Y esto es lo que hace la mayoría de la gente cuando una persona me escribe, está rompiendo la regla, porque lo importante es seguir las ordenanzas del Santo Corán y cumplir con la sunna, con la práctica del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el Santo Corán dice que cuando se haya una queja hay que presentar las pruebas e investigar, y cuando no se están poniendo el nombre, ¿cómo se va a poder investigar? Y esto va en contra totalmente del Santo Corán. Por lo tanto, el que se queja está rompiendo la ley del Santo Corán. El Santo Corán, la enseñanza del Santo Corán y cumplir con la sunna del Santo Muhammad, esa es la bondad, y esto es lo que tenemos que recordar. Aunque alguien, una persona que sometida a su influencia de la sociedad o a su gusto personal le parezca desagradable, sin embargo, si el acto que él comete no está en contra del Santo Muhammad y del Santo Corán, entonces es un acto apropiado y no hay nada inadecuado en ese acto. Hay personas que actúan de forma muy estricta y dura debido a su naturaleza, debido a sus costumbres o tradiciones, pero aunque sus palabras expresen el nombre de la religión, no tienen ningún valor. Hablando de este tema, el Musleh Maud menciona un relato del Santo Mesías prometido al Islam. En una ocasión, este relato se ha repetido otras veces. En una ocasión, el Santo Mesías prometido estaba paseando en la plataforma de la estación del tren con Hazrat Mu'min, con su esposa. En aquellos días la interpretación del parda era muy estricta. En la gente, las mujeres que pertenecían a alta clase traían a sus mujeres en sillas de manos y tenían sábanas que cubrían la silla. Luego llevaban en el tren esta silla de mano y las llevaban dentro del mismo tren, y de esta forma el parda era cuando se sentaban dentro del tren, entonces cerraban las ventanas para que nadie mirara a las mujeres. Hazrat Muslim dice que este parda causaba sufrimiento y va en contra de las enseñanzas del Islam. Sin embargo, el Santo Mesías prometido al Islam seguía las enseñanzas del Islam. Hazrat Mu'minin, su esposa, se ponía el burka y se iba a pasear con él. Ese día, Hazrat Mu'minin, la esposa del Santo Mesías prometido, iba con su burka, y el Santo Mesías prometido estaba paseando en la plataforma con él. Hazrat Khalifatul Masih I y Maulvi Abdul Karim Saheb estaban allí con ellos. Maulvi Abdul Karim Saheb era muy apresurado y brusco, y dijo que esto no es correcto, que no tenía el valor de hablar al Santo Mesías prometido directamente, y fue con Hazrat Khalifatul Masih I y le dijo: ¿pero qué es esto? ¡Qué indignación! Mañana publicarán en todos los periódicos y se publicarán folletos diciendo que el Santo Mesías prometido Mirza Saheb está paseando con su mujer en la estación. Vaya y dígale que esto no es correcto. Hazrat Khalifatul Masih I dijo que hay de malo. Yo no veo nada malo. Si usted ve algo malo, entonces vaya usted y dígaselo.
De esta forma, Hazrat Maulvi Abdul Karim Saheb fue al Santo Mesías prometido, que se había ido lejos andando. Cuando Maulvi Abdul Karim Saheb volvió, vino con la cabeza totalmente agachada. Hazrat Khalifa Awal dijo: voy a preguntarle a ver qué le ha dicho. Le pregunté: ¿qué te ha dicho Hazrat Masih Maud? Dijo que cuando le inquirí a Hazur que qué estaba haciendo y qué diría la gente de usted, el Santo Mesías prometido dijo: ¿qué van a decir? Dirán que Mirza Sahib estaba paseando con su mujer, ¿no? Maulvi Sahib volvió avergonzado. Hazrat Mu'minin estaba observando el parda, y luego el que el marido y la mujer vayan juntos no es nada criticable. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía pasear con sus mujeres. En una ocasión, delante de la gente, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezaron una carrera. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la primera vez se quedó atrás y Hazrat Aisha radhiyallahu anha ganó la carrera. La segunda vez hicieron otra competición y al cabo de un tiempo, y fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quien ganó la carrera a Hazrat Aisha. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo de forma cariñosa a Aisha: esto es lo que te debía, es decir, ahora estamos empatados. Es decir, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no consideraba pasear con sus mujeres algo prohibido, y lo que el Islam ha permitido no se puede considerar erróneo. Por lo tanto, si una persona se queja sobre alguien, significa que desde su punto de vista está actuando en contra de las enseñanzas del Islam. Sin embargo, Hazrat Musleh Maud dice que a los que se quejan, que cuando escribe en su carta que esa persona es de bajo rango y se mencionan temas personales, resentimientos familiares, y esa persona dice Hazrat Musleh Maud que donde el Sharia pide testigos y pide también testigos oculares, es decir, el Sharia dice que se necesitan 4 testigos oculares antes de presentar una queja, porque si no, esta queja no tiene sentido. Es decir, hay gente que presenta alegaciones por establecer relaciones ilícitas. Si alguien quiere presentar una queja de ese estilo, es necesario traer cuatro testigos, pero dice Musleh Maud que lo extraño es que muestran este sentido de honor de la fe que va en contra del propio Santo Corán, y más aún levantan alegaciones sobre los demás, que el Santo Corán ha prohibido hacerlo. No solo lo ha prohibido, sino que ha prescrito 80 latigazos para aquellas personas que presentan alegaciones erróneas o falsas sobre alguna persona o sobre alguien. Es decir, el Sharia, cuando ha dado este claro mandamiento, rompe esta primera ley y dice que esta persona va en contra de las enseñanzas del Corán cuando él mismo está yendo en contra de las enseñanzas del Santo Corán. El musulmán dice que mirad el estatus del que presenta la alegación. Primero no presenta su nombre y luego, cuando es necesario los testigos, tampoco los presenta. No estoy libre ni yo mismo de la Sharia, ni el Santo Mesías prometido, e incluso el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba obligado a seguir las leyes del Sharia. La Sharia inflige un castigo para algunas alegaciones que el Sharia ha puesto su propio procedimiento, y para ello es necesario que presente testigos, y es necesario seguir esta ley porque la otra persona, la que acusa, dice que ha roto esta ley del Corán, pero a mí no me digáis nada. Hazrat Musleh Maud dice que recuerdo cuando yo era niño, recuerdo un chiste y que me produce mucho gusto escucharlo, y ahora mismo cuando pienso, me río. Yo estudiaba en 5º o 6º, cuando nuestro profesor tenía un método,
y es que cuando preguntaba una cuestión, la persona que lo daba en el tiempo destinado para ello saltaba una posición hacia arriba. Estábamos todos de pie y el profesor preguntó una pregunta, uno de los estudiantes dio una respuesta, el segundo levantó la mano y dijo: señor maestro, esta respuesta es incorrecta. El maestro le dijo al primero: cambia el orden, vete tú delante y ahora vete tú al que había dado la respuesta correcta. Según había cambiado el orden, el que estaba en la primera posición dijo: señor maestro, él, al sacar mi pronunciación, al decir mi respuesta, la ha pronunciado mal, lo cual no es apropiado. El maestro volvió a decir: venga, volved a la posición inicial, y volvió otra vez a estar como al principio. Hazem Musa nos dice que es el caso de los que ponen alegaciones, y es que buscan alegaciones pero no saben la forma en que lo presentan es incorrecta, y ellos mismos son reos de castigo, y luego se ofenden que no le han cogido usted a la persona que ha transgredido, al que denuncia el problema es a quien castiga. Dice: los que tenemos que dar el castigo también estamos sujetos a la ley. Si queremos establecer la ley del Santo Corán, tendremos que establecer el gobierno de Allah Ta'ala en nuestros corazones, y si deseamos que la ley de Dios se establezca en los demás y en vosotros no, entonces esto no es correcto. Por lo tanto, a los que hacen alegaciones, recordad, como dice Ayaz, reconoce y recuerda primero tu estatus. Es un poema persa. Aquellos que no ponen su nombre en las acusaciones y acusan a los demás de que no tienen, los que acusan no tienen ningún valor, y las pruebas que presentan es que esta familia no tiene valor, tiene poco rango, tiene poco estatus, y levantan alegaciones que no tienen de hecho ningún significado, y luego el que levanta la acusación son realmente la gente que no vale, que no significan. Nosotros tenemos que seguir las ordenanzas de Dios. Él es solo nuestro Señor y es el Señor de toda la humanidad. Es el que alimenta a todos, el que nos hace desarrollarnos, y cuando recibimos todo de Allah Ta'ala, tendremos que escuchar la palabra de Allah Ta'ala y no de estos que levantan acusaciones. Como he mencionado, estas personas que están levantando acusaciones quieren que al resto estos sean castigados según la ley del Sharia, y ellos mismos se consideran exentos de las ordenanzas del Sharia y se transforman en sus propios jueces. De esta forma, cuando el tema se abre, también ellos serán castigados según la Sharia. Dice Azur que hay temas donde son necesarios testigos, y si no se presentan estos testigos, entonces la decisión no tiene ningún peso, y luego habrá que tomar una decisión según la Sharia y el Santo Corán. Hay veces que se dice que la persona ha jurado falsamente y de esta forma se ha salvado. En una ocasión había una disputa entre dos personas y este caso fue presentado al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que según la orden de Allah Ta'ala, una de las partes debe jurar. La otra dijo: pero si es un mentiroso, aunque jure 100 veces, mentirá. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que yo tengo que juzgar según la ordenanza de Allah Ta'ala, y si éste jura en falso, entonces su tema está entre Dios y él, y será Allah Ta'ala quien le castigará a él. Por lo tanto, siempre debemos tener presente que cuando se hace una queja sobre alguien, no debe hacerse según el criterio del que presente la queja.
hay que hacerlo según las enseñanzas de Allah Ta'ala, y hay casos donde son necesarios 2 testigos, habrá que traerlos, y en aquellos casos donde sean necesarios 4 testigos, habrá que presentar estos 4 testigos, y tanto la investigación y la decisión se basarán en estas enseñanzas. Nuestro éxito está en seguir las enseñanzas de Allah Ta'ala cuando nuestros asuntos y decisiones lo hagamos según Allah Ta'ala nos dicte, y uno no tiene que dar preferencia a su propio ego o a su propia persona, obligando a la administración o incluso al jalifa para que tome decisiones en contra de una determinada persona, que Allah Ta'ala también guíe a los que se quejan, porque si ellos consideran que está en lo correcto, deben presentar la queja con todas las evidencias. Lo primero es que deben mencionar su nombre, y luego deben también estar dentro de las investigaciones que se hagan. De la misma forma, aquellas personas que ven que hay realmente una violación en la administración de la comunidad, es decir, hay algún agujero, tienen que tener el valor de ponerse al frente y quejarse y ser valientes, de la misma forma que Allah Ta'ala dé a la administración de la comunidad la habilidad y la sabiduría para que todos los aspectos de la justicia que el Jalifa ha designado, teniendo en cuenta todas las decisiones, siguiendo la práctica del Santo Profeta Muhammad y siguiendo las ordenanzas de Allah Ta'ala, siendo justos en todo momento. Después de las oraciones voy a leer algunas oraciones, voy a llevar unas oraciones funerales. La primera es el mártir cuyo nombre es Sheikh Sajid Mahmud Saheb, hijo de Sheikh Majid Ahmad Saheb. Tenía 55 años y vivía en la zona de Guljar Hijri, en el distrito de Karachi. Los oponentes el 27 de noviembre de 2016, después de la oración del Maghrib, estaban esperándole y le dispararon. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Según los detalles, Sheikh Sajid Mahmud Saheb trabajaba en su tienda que proveía piezas de recambio para los molinos de trigo. En la tarde-noche del 27 de noviembre de 2016, después de la oración del Maghrib, iba a casa para comprar una tienda de comestibles. Estaba sentado en su coche cuando desde una motocicleta le dispararon 4 veces y lo huyeron de la escena. Volvieron de nuevo y volvieron a dispararle 4 veces, donde una de las balas le atravesó el pecho y salió por la parte izquierda después de dañar su costilla. Otra bala le dio en la pierna, fue llevado al hospital más cercano, donde se fue luego al hospital Aga Khan, pero no tuvo capacidad de sobrevivir, y antes de que empezaran cualquier tratamiento falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En su familia, el Ahmadiyyat entró en su bisabuelo, el señor Sheikh Fazl Karim Saheb, bisabuelo paterno, que en 1920 hizo el pacto de Bet en las manos del Khalifa Masih II. El padre del fallecido Sheikh Majid Saheb emigró de Kanpur a Lahore. Después de la creación de Pakistán, en 1961 se estableció en Karachi. El abuelo del fallecido Khwaja Muhammad Sharif Saheb permaneció en Delhi Gate como sadr de esta comunidad. Su bisabuelo materno, Hazrat Ala-Din Saheb, fue compañero del Santo Mesías Prometido. De la misma forma, el señor Sayyid Muhammad Siddiq Bani Saheb de Calcuta era el bisabuelo paterno del fallecido, de la esposa del fallecido. El mártir completó estudios de BA
Pasó 5 años con muchas dificultades, luego comenzó un negocio de llevar piezas para molinos de trigo. Con la ayuda de Allah Ta'ala le bendeció mucho y se estableció bien. Su hijo Harith Mahmud Sahib, que es el Naib Qaid Majlis y es el secretario de Wasiyat de Gulshan Iqbal, Karachi. También, después de estudiar su ACCA, siguió el negocio de su padre. El mártir tenía muchas cualidades. De la misma forma, su hija, Sana Mubashara, está estudiando ahora mismo en Karachi. Esta chica le dieron una beca para viajar a Estados Unidos durante 6 meses, donde hizo un curso y volvió a Pakistán. El fallecido tenía un increíble amor hacia el califato y tenía una relación muy directa. Siempre instruía a sus hijos para que permanecieran unidos al califato y a la administración. Era una persona que participaba en las contribuciones financieras e instruía a los demás, sus hijos, a hacer lo mismo. Siempre estaba preocupado por las contribuciones de dinero y tenía una caja registradora en su tienda donde recolectaba dinero para las contribuciones de forma regular. Era una persona muy honesta en los tratos. Era una persona que era muy cariñoso con sus hermanos, no se enfadaba con nadie. La persona fallecida tenía pensamientos excelentes y puros, trataba con mucho cariño a las relaciones de sangre. Las 2 tiendas que tenía les había puesto el nombre de su padre y de su suegro. Trataba a los familiares de su mujer de una forma muy ejemplar, trataba a sus amigos y familiares con un corazón puro, no tenía ningún resentimiento en su corazón. Todos los atributos del mártir son cualidades que he recibido de diferente gente que ha escrito respecto a él. La madre del mártir está muy enferma. Debido a su enfermedad no se le informó, o costaba decírselo, pero cuando lo supo, dijo de forma espontánea al ver el cuerpo de su hijo que mi hijo es un mártir, nadie debe llorar, y repitió esta frase varias veces. La mujer del mártir al conocer la muerte de su marido, lo llevó con mucho coraje y resolución, demostró una gran paciencia. Dice su hijo que era mi padre tenía un temperamento muy bueno y su creencia en Dios, su confianza en Dios era enorme. Decía que Dios me ha dado mucho respeto, era puntual en las oraciones. Sus familiares dicen que era muy simple, corazón humilde. Tenía 11 hermanos y hermanas, todos tienen familias. Trataba con cariño a todos ellos. En el distrito de Saqqar, cuando las circunstancias de la comunidad fueron a peor y hubieron mártires, iba a dar guardias, ofrecía guardias. Su hija dice que después de su fallecimiento vi un sueño que hay un jardín muy grande donde había gente espiritual, llevaban ropas blancas y mi padre también estaba allí. Su estatus era muy alto, todos están unidos y expresan su alegría. Van todos en una dirección y le siguen una caravana, y al verle se ponen muy contentos. La madre del mártir es muy mayor, como he dicho, no puede andar. Después del martirio vio un sueño que él se está dirigiendo a su madre y le dice: estoy muy feliz, estoy muy contento, no debéis preocuparos por mí. Aparte de su madre, su mujer Mansura Yasmin Sahiba, su hijo Sheikh Haris Mahmud y su hija Sana Mubashara, el fallecido
deja 4 hermanos y 6 hermanas. Que Allah Ta'ala eleve el estatus del mártir y que permita que su progenie siga también sus pasos. El siguiente funeral es el del respetado Sheikh Abdul Qadir Saheb, hijo de Sheikh Abdul Karim Saheb, que era un dervish en Qadian. Falleció el 26 de noviembre de 2016 a la edad de 92 años debido a un ataque al corazón. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La Ahmadiyyat entró por Hazrat Abdullah Sanawari Sahab, compañero de Santo Mesías Prometido, en noviembre de 1947, cuando la última caravana iba a Pakistán desde Qadian. Dejó a su madre enferma, sentó a su madre enferma en un camión. Cuando llegaron a la frontera con Qadian, su mujer le dijo: no, bájate y vete a cuidar de Qadian. Y esa fue la forma en que él tuvo el honor de ser un dervish. Tenía un amor extenso por el califato y la administración del Jamaat. Tenía una completa confianza en Dios. Aceptaba cada éxito y como el designio de Dios. Trataba a su mujer, a sus hijos y a sus familiares de la mejor forma hasta el final de sus días. Todas las tareas las hizo con sus propias manos. Trabajó en varios departamentos de Sadran Juma Ahmadiyya. Su hijo dice que como venía el Jalsa Qadian, dijo que había que pintar la casa de color. La misma noche vio un sueño y dijo: mi hora está cerca, he cogido 500 rupeas, por favor devuélveselas a una persona. Y al cabo de un rato falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Deja 3 hijas y un hijo. Su hijo Nasir Wahid Saheb está trabajando en Qadian. El tercer funeral es de Tanvir Ahmad Lon, de Nasrabad, Kashmir. El 25 de noviembre trabajaba en la policía. Durante su oficio alguien le disparó y falleció. Y también tiene un estatus de mártir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era una persona puntual en las oraciones, con un corazón piadoso, cuidaba del pobre, social, una persona leal, una persona que producía beneficio a los demás. Siempre era una persona que iba en primera línea en el tema financiero, daba sus donaciones de forma regular, ayudaba a sus hermanos pequeños y les cuidaba de su educación. Decían los vecinos que era una persona que ofrecía los derechos de un vecino en su departamento. Se decía que era una persona muy alerta y cumplía con las obligaciones que se le asignaban. Nunca mostró negligencia en su trabajo. Aparte de su madre, deja 6 hermanos, su mujer, 2 hermanas, 3 niños inocentes. Uno de sus hijos está en el Waqf No, que Allah Ta'ala exalte el estatus del fallecido y que mantenga a sus hijos conectados con la comunidad y que les mantenga las virtudes, que Allah Ta'ala sea su propio sustento. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر